compañeros. Gracias, compañeros y compañeras. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy aquí en este acto, que quiero deciros que es mi primer acto político después de haber aceptado la propuesta del presidente del Gobierno, como no podía ser de otra manera, de acceder al puesto de vicepresidente. Es la primera vez, por tanto, que intervengo en un acto político como vicepresidente del Gobierno de España y lo he querido hacer aquí, en Cádiz. Aquí, que es mi circunscripción, es la circunscripción que defiendo en el Congreso de los Diputados, es el sitio donde los ciudadanos me votaron para ir al Congreso de los Diputados, es Cádiz, la provincia que llevo con honor como divisa en el Congreso de los Diputados. Por tanto, he querido que fuera aquí, delante de vosotros y de todos los gaditanos, porque creo que parte del esfuerzo que he realizado estos últimos años lo he realizado gracias a vuestro apoyo. Por tanto, es un honor estar hoy aquí, como es un honor que me acompañe hoy aquí el presidente de la Junta de Andalucía, vuestro presidente, mi presidente, amigo y admirado compañero Pepe Griñán. Le agradezco mucho que haya querido estar esta mañana aquí conmigo, con todos vosotros, repito, en un acto que es enormemente importante para mí. Y he oído al compañero Paco Cabañas, con quien, como sabéis, compartí campaña electoral como si fuéramos Cayo y Cleto. Siempre me gusta escucharle, siempre. Hoy no se ha metido con Teófila y lo he echado de menos. No sé por qué. Y nunca le corrijo, siempre le aplaudo. Hoy me va a permitir que le haga una pequeñísima corrección. El alcalde de la línea no es Alejandro Sanz Pizarro, es Alejandro Sánchez. Pequeñísima corrección. Estoy encantado de estar aquí en mi ambiente. Debo deciros que dar mítines en Cádiz es una de las cosas más difíciles, sobre todo cuando en la primera fila se sienta el compañero Chiqui. Porque entre sus camisas y sus calcetines es que uno no se puede concentrar. Es imposible. No te levantes, Chiqui. No me disuelvas el mitin, por favor. No te levantes. Y debo deciros también que cuando entraba aquí esta mañana y he visto tanta gente, he pensado en la sesión de control del Parlamento del miércoles. Digo, claro, vendrá esta gente a ver al más malvado de España. Claro, realmente con lo que dicen de mí, ¿cómo no voy a tener gente en el mitin, no? Es la mujer barbuda, el malvado Rubalcaba. Seguro que vienen a verme aquí. Luego me he dado cuenta que no. Me he dado cuenta que que venís a lo contrario. Y os agradezco mucho que estéis aquí. Fijaros, cuando se cambia el gobierno, y es lo que ha hecho José Luis Rodríguez Zapatero, lógicamente se le quiere dar un impulso a la acción política, renovar caras. Cualquier institución, cuando se le cambian las personas al frente, lo que se busca es dar un impulso, ir más deprisa, acentuar el trabajo. Y eso también supone una posibilidad para la oposición. Podía haber la oposición cambiado de actitud, haber dejado la siesta y haberse puesto a trabajar. Es verdad que el otro día comprobamos que en lugar de ponerse a trabajar se han puesto a insultar y convirtieron la sesión de control al Gobierno en la sesión de insultos al Gobierno. Y cuando los escuchaba el otro día pensaba en las instituciones y en el Congreso de los Diputados y en los ciudadanos y pensaba, ¿y qué pensará un parado que nos esté viendo? Y resulta que en lugar de observar al partido de la oposición haciendo la legítima tarea de control al Gobierno, que es preguntar, proponer, acordar, discrepar, se dedican a insultar como no se recuerda nunca en una cámara democrática en la democracia española. ¿Y qué pensará un chaval que está estudiando y que piensa en su futuro, o una mujer que quiere trabajar y necesita una escuela
infantil para conciliar su vida laboral y su vida familiar. ¿Qué pensará la gente que necesita de las instituciones? ¿Qué pensarán de esta sesión de insultos, de improperios, de descalificaciones, de calumnias? ¿Qué pensarán? Y eso es la primera reflexión que os quería decir, que no vais a escuchar de mí hoy muchos insultos, ninguno, ni siquiera chascarrillos, y fijaros que me gusta hacerlo, ninguno, porque creo que hoy la situación es la que es y España pasa por una situación de dificultad y de los políticos se espera que estemos serios, responsables y expliquemos las cosas. Y de la oposición no sé lo que esperan, porque es verdad que llevan tiempo esperando y esperando a que la crisis les haga la tarea. Y yo pienso que se equivocan. Yo pienso que se equivocan porque, fijaros, cuando uno observa la actitud de Rajoy, a uno se le ocurren dos cosas, dos posibilidades. O este señor no sabe lo que quiere, o lo que es peor, sabe lo que quiere, pero no quiere que los demás lo sepan. Y yo creo que es eso segundo. Y hoy ha hecho una entrevista en un medio nacional y claro, le pillaron la primera pregunta en frío y le preguntaron: ¿haría usted lo del primer ministro Cameron? Sí. Y entonces la segunda pregunta es decir, ¿echaría usted a 500.000 funcionarios? Y entonces se nota que dice: ya me han pillado. Bueno, es que la letra pequeña no la he leído todavía. Pero fijaros, apunta cosas. Yo soy de los que pienso, por tanto, que no es que no digan nada porque no tienen ideas, es que no dicen nada porque las que tienen igual no le gustan a la gente. Y como de lo que se trata es de utilizar la crisis para llegar al gobierno mejor, como decía Paco, tumbados y calladitos. Y sabéis que os digo que no, así no van bien. Que las personas, que los ciudadanos no dan la confianza a quien no explica lo que quiere hacer. No dan la confianza a quien no da la cara. Estoy absolutamente convencido. Pero ese será su problema. Nosotros la estamos dando. Y os diré, la vamos a dar más. Saben bien algún compañero de Huelva que hay aquí, Mario, que nos acompaña, que el otro día estuve en Huelva y expliqué, y aquí en Cádiz lo he hecho, lo que estamos haciendo. No es fácil. No es fácil. No es fácil pedirle sacrificios a los ciudadanos. No es fácil, creerme. Ni agradable desde el Gobierno. Pero cuando hay que hacerlo, hay que hacerlo. Cuando el interés general lo exige, hay que hacerlo. Aunque eso vaya contra nuestros intereses electorales, eso es gobernar, porque gobernar, ante todo, es pensar en el conjunto de los ciudadanos españoles, no solo en los que te votan, no solo en los que te votan. Eso es gobernar. Y, por tanto, gobernar a veces es dar la cara. Y os lo diré una vez más, no podemos pedir a la gente un cheque en blanco, no podemos. No podemos ni siquiera pedirle a la gente que nos aplauda todo lo que hagamos, no podemos. Pero no podemos renunciar, ni vamos a renunciar a explicarle a la gente lo que estamos haciendo. Y eso, el PP cree que es propaganda. Yo creo que es responsabilidad y respeto a los ciudadanos españoles. Responsabilidad y respeto. Fijaros, estamos haciendo frente a una crisis internacional durísima, la más dura que ha conocido seguramente la historia moderna en el mundo, durísima, internacional, global, rapidísima, veloz, que cambia de cara, que tiene distintas manifestaciones, que sale un día por el sistema financiero, otro por el sistema inmobiliario, siempre por el crecimiento y el empleo, una crisis muy difícil. Y lo estamos haciendo partiendo de dos principios que nos parecen fundamentales y que explican toda nuestra estrategia política y nuestra estrategia económica. El primero es elemental. Si la crisis es global, hay que hacerle frente globalmente. No podemos hacerlo solos, tendremos que hacerlo con todos, porque a todos nos afecta. Y el segundo principio también es elemental. No vamos a salir de la crisis haciendo lo mismo que hicimos, no. Tendremos que hacer otras cosas. Tendremos que hacer otras cosas y tendremos que hacer las cosas de otra manera. Y esa segunda cuestión es enormemente importante porque nos lleva a cambiar lo que llamamos nuestro modelo económico, de crecimiento económico. No vamos a salir haciendo lo mismo. Es verdad que la crisis tiene una dimensión internacional, pero tiene una nacional que conviene que expliquemos. Es cierto que hemos tenido un empacho inmobiliario. Y es verdad que hemos construido mucho más de lo que podíamos construir. Y hemos comprado muchas más casas de las que podríamos comprar.
Y es verdad que hemos tenido un empacho inmobiliario, pero fijaros, quiero llamar la atención sobre una cosa que en esta provincia interesa mucho y en general en todo el sur de Andalucía. El que hayamos construido mucho no significa que dejemos de construir del todo. No puedes pasar del empacho a no comer. Lo razonable es comer lo que necesitas. Por tanto, tendremos que seguir construyendo casas y habrá puestos de trabajo en la construcción, qué duda cabe, y hay que recuperar el sector inmobiliario, sin duda. Lo que pasa es que tiene que tener la dimensión correcta, tiene que tener el tamaño adecuado. Y es verdad que hemos abordado la crisis y lo hemos hecho con 3 principios que explicamos una y otra vez al conjunto de los ciudadanos, con austeridad, haciendo reformas y procurando siempre y en todo caso mantener la cohesión social. Austeridad es fácil de entender. La austeridad no es más que una medida de futuro, que seguro que todos lo entendéis si pensáis en vuestras familias y en vuestras cuentas. Uno no puede endeudarse tanto que llegue un momento que no tenga más que para pagar los intereses. No puede ser. No hay familia que soporte una deuda o una hipoteca que le lleve todo el sueldo que entra en la casa. No es posible. Sencillamente porque entonces no puede hacer ninguna otra cosa. Pues el Estado es igual. No podemos endeudarnos tanto que nos impida en el futuro hacer cosas, que nos impida gastar, que nos impida mejorar la educación o la sanidad o las pensiones. Cuando hablamos de corregir la deuda estamos hablando también del futuro. Estamos hablando de crecer, crear empleo, pero también de tener recursos para hacer cosas. Hemos tenido que hacer recortes muy duros. Nosotros y todos los países de Europa, me atrevería a decir todos los países del mundo, porque tenemos que contener nuestra deuda, porque no podemos dejar a las generaciones futuras una carga de intereses que les impida hacer ninguna otra cosa. Austeridad. Reformas, os decía, no vamos a salir de la crisis haciendo lo mismo, no es posible. Tenemos que cambiar las cosas que vamos a hacer, tenemos que buscar nuevos sectores productivos, tenemos que no olvidar que la economía es global y que competimos y que la competencia se hace porque uno es más efectivo, porque es más competitivo, porque trabaja mejor. Había que hacer reformas para enfocar el futuro, reformas para salir y sobre todo para enfocar el futuro. Porque es evidente que no vamos a trabajar igual, no podemos tener el mismo esquema de relaciones laborales, tenemos que hacer una reforma laboral, no soporta la economía española una tasa de provisionalidad, de temporalidad como la que tiene. Es injusto para los jóvenes, pero es injusto para el sistema, porque los empresarios que contratan a la gente 6 meses y otros 6 meses y otros 6 meses no tienen ningún interés en formarles, ninguno, y un empresario que se olvida de la formación se está olvidando del futuro. No podemos hacer las cosas igual en educación. Tenemos que hacer y estamos haciendo reformas educativas. Os lo dirá Pepe Grillán, que lo cuenta muy bien. Si algo tenemos claro es que 1 euro en educación son puntos de PIB mañana. Eso es así. Tenemos que hacer reformas educativas. Tenemos que innovar, tenemos que hacer otras cosas distintas. Y eso supone investigar, innovar. No podemos tener el mismo sistema de ciencia y tecnología que hace 10 o 20 años y lo estamos reformando. Estamos haciendo reformas importantes para salir de la crisis y, sobre todo, pensando en el futuro. Y todo eso lo hemos hecho con cohesión social, buscando la cohesión social. ¿Sabéis? En primer lugar, preocupándonos de los que han sufrido más, de aquellos que probablemente tienen menos culpa de lo que pasa y lo están pasando peor, que son los desempleados. Por eso nos estamos gastando muchísimos recursos para no dejar a los desempleados sin ningún tipo de apoyo. Y os llamo la atención sobre un hecho fundamental. Y es que, lo decía Paco, es verdad que todos los países de Europa hemos hecho ajustes económicos muy serios, todos por lo mismo, pero es verdad que todos no hemos hecho los mismos énfasis. Hay países de Europa, y no tengo por qué mencionar cuáles, pero están en las hemerotecas, son fáciles de conocer y de reconocer, que han optado por gastarse menos dinero en desempleo. Nosotros no lo hemos hecho. Nosotros hemos creído que no se podía dejar a la gente tirada. Hemos creído que los que están pagando la crisis como ninguno, probablemente sin tener ninguna culpa, son los que han perdido su trabajo, y por eso nos estamos gastando mucho dinero en desempleo, mucho dinero, y creo que es algo que los ciudadanos españoles entienden. Como no hemos dejado de gastar en becas o de subir las pensiones mínimas o de mejorar la educación o la sanidad, no hemos permitido que la cohesión social de nuestro país se rompa. Primero, por principios,
porque siempre hemos sido partidarios de la cohesión social, de las reformas sociales y de las mejoras sociales. Y segundo, porque, fijaros, hay una cosa que la derecha no entiende ni entenderá nunca, es que la cohesión social es también eficiencia económica, que las economías más ricas del mundo, las que mejor se desarrollan, son las más cohesionadas por justicia y por racionalidad. Hemos impedido que España sufra en su cohesión social en esta crisis. Y fijaros, ahora poco a poco parece que vemos la luz al final del túnel. Y es verdad que estamos creciendo, todavía lo hacemos de forma frágil, todavía crecemos muy despacio, pero hay algunos elementos aquí y allá que nos permiten al menos saber que vamos en la dirección adecuada. Este trimestre pasado hemos creado 70.000 empleos. Hay 70.000 compatriotas que tienen empleo hoy que no lo tenían hace 3 meses. No es mucho, sobre todo si comparamos con la gente que lo busca, no es mucho. Pero marca una dirección, estamos en la dirección adecuada y lo que vamos a hacer es apretar los dientes y perseverar y explicar, perseverar y explicar. Y quedan reformas por hacer, quedan reformas en el sector energético, en el transporte de mercancías, que en España lo hacemos todo por las carreteras y es un disparate porque es carísimo. Quedan reformas por hacer también en el sistema de pensiones para pensar en el futuro, quedan reformas por hacer. Pero os digo lo que no vamos a hacer. Lo que no vamos a hacer es lo que la derecha nos propone, por sus portavoces, a veces no muy cualificados, pero muy reconocibles. Ahora nos dicen que hay que trabajar más y ganar menos. No, hay que trabajar mejor. Hay que trabajar mejor. Hay que ser más eficaces. No hay que trabajar más y ganar menos. Por cierto, cuando dicen eso jamás hablan de los beneficios. No hay que trabajar más y ganar menos, hay que trabajar mejor. Hay que ser más competitivos y por eso proponemos reformas en el mercado laboral. Hay que ser más competitivos y por eso proponemos formar mejor a los trabajadores. Hay que ser más competitivos y por eso proponemos que las empresas colaboren con la ciencia y la tecnología e innoven. Las reformas, compañeros y compañeras, no solo son un medio para salir de la crisis, que lo son un instrumento fundamental para diseñar nuestro futuro, un futuro que los socialistas queremos de bienestar social para todos, empezando por los que más lo necesitan, hoy los que no tienen empleo. Esa es nuestra estrategia económica, esa es nuestra estrategia política. Y vamos a seguir tratando de recuperar el diálogo social. Hemos pasado unos meses difíciles, pero creemos que merece la pena intentarlo y lo vamos a intentar recuperar el diálogo con los sindicatos, también con los empresarios. ¿Sabéis por qué? Porque muchas de estas reformas solo serán útiles del todo si se comparten. Nadie imagina una reforma laboral que funcione del todo si los empresarios y los trabajadores no están implicados. Nadie es capaz de creer en una reforma educativa sin los profesores o en una reforma de ciencia sin los investigadores. Vamos a recuperar el diálogo social para ser más eficaces en nuestras reformas y tenemos mucho trabajo por hacer. Porque fijaros, si miramos la historia de la humanidad veremos que ha habido otras crisis como esta, no tan dura, pero duras. Y hay una enseñanza que los socialistas no podemos olvidar y es que de la crisis los países salen, pero hay ciudadanos que lo pasan peor que otros. Y por eso estamos apuntando que vamos a construir una nueva agenda social, que lo que va a tratar es poner encima de la mesa medidas para impedir que la salida de la crisis que llegará deje a algunos ciudadanos fuera de juego. Una nueva agenda social que queremos pactar con los sindicatos y con los empresarios, empezando por las políticas activas de empleo, empezando por preocuparnos por 2 colectivos que no podemos perder de vista. Hay muchos jóvenes, casi 1 millón de jóvenes, que dejaron el sistema educativo y se fueron a trabajar al sector inmobiliario porque había puestos de trabajo bien remunerados y que ahora no tienen puesto de trabajo ni educación. Debe ser un objetivo prioritario de un gobierno que quiere construir una nueva agenda social, como lo son los parados que tienen más de 45 años, que todos sabemos que tienen muchas dificultades para encontrar empleo. Jóvenes y parados de larga duración son nuestros primeros objetivos para esta nueva agenda social que vamos a construir para garantizar que salimos de la crisis, que saldremos, pero que salimos de la crisis con justicia para todos, empezando por aquellos que se encontraron en la crisis sin comérselo ni bebérselo. Y mientras... Voy acabando ya. Y mientras ellos descansan, nosotros trabajamos.
Eso es lo que tenéis que tener en la cabeza. Trabajamos con confianza. Y fijaros, hablar de confianza en economía es muy importante, porque todos sabemos que la confianza es la base del crecimiento del consumo, o una de las bases del crecimiento del consumo, y tenemos que intentar entre todos transmitir confianza. Y aquí en Andalucía es un buen sitio para transmitir confianza, un buen sitio, porque si algo es Andalucía, es la tierra del esfuerzo y de la superación. Lo sabéis bien, que es lo que se pide para salir de una crisis: esfuerzo y superación. Aquí lo habéis hecho. Y no hay más que repasar algunas cifras que están por ahí, que se nos olvidan, porque a veces mirar para atrás nos cuesta. Y es verdad que no podemos mirar permanentemente para atrás, pero tampoco podemos olvidar lo que hemos hecho. Sabéis que entre el año 90 de la década pasada y el 2000, entre 1990 y 2000, en Andalucía se multiplicaron por 2 el número de estudiantes universitarios, por 2. Sabéis que en el año 85 en Andalucía 4 de cada 5 niños no tenían una escuela infantil a los 3 años, y hoy prácticamente todos tienen una plaza. Eso es lo que habéis hecho en Andalucía. Andalucía es la historia de la superación y del esfuerzo. Por cierto, a veces como ahora, con el apoyo del gobierno de la nación, porque era socialista. Otras muchas contra el gobierno de la nación cuando era de derechas. Eso no lo podemos olvidar. Esta tierra sabe lo que es la confianza. Y esta tierra es un buen ejemplo para el conjunto de España, porque es la historia del esfuerzo y de la superación, siempre con gobiernos socialistas al frente. Y esto es lo que os quería decir, y como siempre acabo este tipo de actos, transmitiendo la confianza que da la historia de nuestro país, porque España ha superado muchas crisis. Lo hicimos en la transición, ¿os acordáis? Tuvimos una crisis económica, fijaros, al mismo tiempo que hacíamos la transición política. Aquello sí que fue difícil y lo hicimos. Lo volvimos a hacer cuando los socialistas empezamos a gobernar con la crisis industrial, ¿os acordáis? Fue una crisis muy dura y la hicimos, por cierto, los socialistas, que no teníamos ninguna culpa de aquello, como pasa ahora. Pero la hicimos porque gobernábamos y teníamos que pensar en el futuro. O como tuvimos una crisis en el sistema de pensiones en el 85, que ahora se olvida. Ahora todo el mundo dice qué buen sistema de pensiones tenemos. Es verdad, pero en el 85, cuando lo planteamos, nos quedamos solos, absolutamente solos. Y teníamos razón. O como lo hicimos después, cuando ingresamos en la Unión Europea. La historia reciente de España es la historia de un país que cree en sí mismo, que se supera y que se esfuerza. Confianza. Esto es lo que tenemos que transmitir al conjunto de los ciudadanos. Confianza. Confianza como hay aquí en Andalucía. Confianza que en Andalucía tiene una razón de ser, vuestra historia, y ahora, en este momento, tiene otra razón de ser, que tenéis al frente de la Junta un político serio en el que la gente confía. Con él os dejo. Pepe Griñán.